As obliged. Dicen que el fútbol es el espejo del mundo y de la realidad. Hoy por hoy, el estadio es un gigantesco estudio de televisión. Se juega para la tele, que te ofrece el partido en casa, y la tele manda. Las camisetas se han vuelto un cartel publicitario andante. Los estadios y los campeonatos responden al nombre de quien paga. Estadio BBVA, Liga MX BBVA, Estadio Banorte. El juego se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, con pocos protagonistas y muchos espectadores. La política no está ausente. Sabe que un gol vale más que un discurso, que una bandera en la tribuna puede unir más que una ley. Por suerte, todavía aparecen en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado cara sucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al público de las tribunas por el puro goce del juego, que se lanza la prohibida aventura de la libertad. Aunque no todos comprenden eso que una vez dijo el Diego: la pelota no se mancha. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. En breve, las últimas noticias del deporte. En una noticia de última hora, las autoridades suizas llevaron a cabo una operación extraordinaria para arrestar a varios altos funcionarios del fútbol y extraditarlos a Estados Unidos por cargos federales de corrupción. Accusations of widespread corruption and bribery in soccer's governing body. La acción se llevó a cabo durante una reunión anual por parte de autoridades suizas en las instalaciones de un lujoso hotel. Por cuestiones de corrupción, de fraude fiscal y de venta de favores. El cinismo que se maneja y el descaro de Blatter es espectacular. Tenían responsabilidades de gran peso en todos los niveles, desde construir canchas de fútbol para niños en países en vías de desarrollo hasta organizar la Copa del Mundo. Se esperaba que hicieran valer las reglas que mantienen la honestidad en el deporte y que protegieran la integridad del juego. Pero en lugar de eso, corrompieron el negocio del fútbol mundial para beneficiar sus propios intereses y enriquecerse. Este Departamento de Justicia está decidido a ponerle fin a estas prácticas. Para Jair, sí, muy buena pelota. Jair pasó. Ahora México es el teatro de la Copa del Mundo. Cuando el brasileño João Havelange fue electo como el primer presidente europeo de la FIFA el 11 de julio de 1974, la FIFA todavía tenía menos de 10 empleados de tiempo completo. Y como él mismo recordaría más adelante, el secretario general, su esposa, su gato y su perro vivían en el mismo edificio. Las reuniones siempre tenían que celebrarse en otro lugar. A mediados del siglo pasado, el fútbol no era una industria, era un rito austero. El dinero era un fantasma. Las ganancias salían de bolsillos de obreros dispuestos a sentarse en las tribunas para ver a jugadores que ganaban lo justo para sobrevivir. Sin marcas, sin patrocinios, un deporte gestionado por hombres que creían estar haciendo un servicio público, no un negocio. En la cima de esa pirámide estaba Sir Stanley Rous, el predecesor de João Havelange. Era la encarnación perfecta de ese espíritu. Un inglés que despreciaba el comercio. Mientras el mundo cambiaba, Rous se aferraba a un manual de ética victoriana. Para los nuevos miembros de la FIFA, su gestión no era romántica. Era una reliquia colonialista que bloqueaba el futuro. Lo que pasa es que Havelange logró entender el momento. Así como en nuestra era han entendido el momento con lo que representan, si quieres tú, redes sociales, inteligencia artificial, tantas facetas más. En ese momento era la explosión de la televisión y Havelange lo entendió. No me gusta el maniqueísmo. Evidentemente es un personaje con muchos y muy oscuros, pero es un personaje que también tuvo mucha visión. Hay que resaltarlo, ¿no? La FIFA era dominada por Europa y Havelange marcó el fin del reinado europeo. Havelange asume con los votos del tercer mundo y con un discurso
de tercer mundo, porque Avalanche prometía la inclusión de África especialmente. Su campaña especialmente aprovechó mucho que su oponente, que era el presidente que estaba en la FIFA en ese momento, Stanley Rous, tenía una visión muy colonial de su mirada de la geopolítica del mundo, y con lo cual su mirada sobre África era muy condescendiente. Se da cuenta Avalanche es que había que tirar de las federaciones con menos peso, eran más corrompibles, era mucho más fácil. Se habló de la noche previa a la votación en Alemania para presidente de FIFA, que era entre Rous y Avalanche. Se habló de sobres por debajo de la puerta de las habitaciones de los hoteles a las generaciones más pobres, digámoslo así. Entonces, Avalanche se da cuenta que ahí está el voto ganador, es decir, para él. Pero sí tuvo una gran visión, y sí cambió el fútbol, y sí entendió el marketing, y sí lo catapultó a otra dimensión, y sí comprendió que esto no era asunto solamente de europeos y sudamericanos más México. En cambio, Avalanche prometió inclusión allí de África, y entonces el apoyo africano fue fundamental para su triunfo. Entonces es como que era un cambio esa FIFA pasaba a ser una FIFA más inclusiva en ese momento. ¿Cuándo ganó? Esa era la mirada. O sea, gana Sudamérica, gana el fútbol de Brasil, gana el llamado tercer mundo, entonces habrá una FIFA más democrática. En ese momento esa era la ilusión. Joao Avalanche, abogado y hombre de negocios, era claramente un animal diferente. Le encantaba contar la historia de cómo la FIFA tenía poco más de $30 en su cuenta bancaria, cuando él asumió el cargo. Ni un centavo, repetía. En realidad, la FIFA ya facturaba $25 millones en 1974. Pero para Avalanche eso era poco. El gigante estaba dormido y él sabía cómo despertarlo. Entonces se alió con Horst Dassler, el heredero rebelde del imperio Adidas, y con un joven publicista británico llamado Patrick Nally. Juntos diseñaron un plan para venderle el alma del fútbol a las corporaciones. La era del romanticismo había muerto. Empezaba la era del monopolio. Estaba en eso y estaba en la marca de las 3 tiras. Era fundamental tenerla con ellos porque Adidas estuvo siempre vinculada a los deportistas en cuanto a convencerlos de una manera o de otra. Entonces, tener con él a las multinacionales y tener los votos de las generaciones más pobres era clave para tener el dominio del fútbol. Hizo un matrimonio muy de conveniencias y de intereses con Adidas y con Coca-Cola, especialmente la FIFA de Avalanche. A partir de allí realmente logró expandir el fútbol hacia todo el mundo. Fue un fútbol más expandido, más repartido realmente en el mapa del mundo, pero Avalanche tenía un concepto muy comercial del fútbol, más comercial que el de Stanley Rous, y entonces él lo que hizo fue entregar la pelota a las grandes corporaciones. Con el dinero de las grandes corporaciones él expandía la pelota. A inicios del siglo XX, el fútbol está explotando en todo el mundo y cada vez es más evidente la necesidad de organizar partidos entre clubes de diferentes países, pero es un caos. No hay reglas universales. Inglaterra, que inventó el juego, cree que no necesita a nadie más. Dicen que no ven la ventaja de una federación. No estaban interesadas en someterse a una autoridad superior. Entonces, 7 naciones europeas, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, España y Suecia, se cansan de esperar y se reúnen un 21 de mayo de 1904 en París y fundan la Federación Internacional de Fútbol Asociación, o mejor conocida como la FIFA, y de golpe crean el monopolio más grande de la historia del deporte. Pero el verdadero quiebre ocurrió en 1928. La FIFA entendió que el amateurismo de los Juegos Olímpicos era un techo de cristal. Necesitaban un torneo donde el dinero y el profesionalismo pudieran fluir libremente. La Copa del Mundo de 1930 en Uruguay fue la prueba de concepto. El resultado, un éxito masivo. 70,000 personas llenando un estadio para una final sudamericana y confirmando lo que la FIFA ya sospechaba. El fútbol profesional era una mina de oro esperando ser explotada. Y aunque más países organizaron Copas del Mundo, no era un evento global,
pero todo cambió cuando salió en la televisión. Una vez que todo el mundo pudo ver el torneo, el país anfitrión se hizo más visible, lo que llevó a más países a querer ser anfitriones. In virtually every country, football has now such a following that no government can afford to ignore it. Durante los años 70 y 80, el número de miembros de la FIFA comenzó a crecer exponencialmente. Para 1980, contaban con cerca de 170 miembros, en su mayoría divididos por 6 confederaciones con sus propios torneos clasificatorios. Las ganancias de la FIFA venían subiendo con cada torneo gracias a los patrocinios, los productos comerciales y los derechos de televisión. Pero México 86 fue el gran estallido. ¿Cómo pasó? 2 palabras: Televisa y Azcárraga. Colombia tenía que organizar el Mundial, pero se retiraron porque no podían costearlo. Ahí entró el Tigre Azcárraga Milmo. Televisa tomó las riendas y convirtió el torneo en una mina de oro de patrocinios y productos comerciales. Fue la primera vez que los derechos de televisión se vendieron por millones de dólares y la primera vez que la FIFA de Avalanche vio ganancias sin precedentes. Había una frase maravillosa de Jorge Valdano que decía que por mucho tiempo la radio exageraba las dotes de los futbolistas diciendo este juega como superhéroe, este juega como dios del Olimpo, etc. Y de repente cuando la gente pudo al fin ver en la televisión al Brasil en el 70 dijo, no me mintiera, no me exageraron, porque ciertamente ese Brasil jugaba como si el fútbol hubiera sido esculpido con mármol de Carrara, con la máxima calidad posible. Pero más allá de eso, también entender cómo hay parteaguas en términos satelitales, en términos de cómo se proyecta. Todavía eran mundiales en los que el turismo no se había abrazado a estos eventos. Sí viajaban algunos, evidentemente, pero no lo que iba a suceder después. 86 ya. Nada que ver lo del 86 con lo que después vendría. Pero 86 ya implica un movimiento masivo de personas desde muchos países, sobre todo de Inglaterra, por decir un ejemplo, de Sudamérica, para seguir a su selección. Sí me parece que son los mundiales muy relevantes para entender lo que iba a acontecer después, y también porque el del 70 es el último de Stanley Rose. Para entender cómo se elige la sede de un mundial, primero hay que entender cómo funciona la FIFA. En teoría, es una democracia perfecta. 211 asociaciones, desde potencias como Brasil hasta pequeñas islas del Pacífico. Cada una tiene un voto. Pero en la FIFA, la democracia es solo una fachada. El verdadero poder no está en el mapa, está en esta mesa. El Comité Ejecutivo, o EXCO, se conforma por 24 funcionarios. Los líderes de cada confederación y algunos altos funcionarios como el presidente. Este grupo representa a las 6 confederaciones: la UEFA en Europa, la CONMEBOL en Sudamérica, la CONCACAF en América del Norte, la CAF en África, la ACF en Asia y la OFC en Oceanía. Ellos son los jefes de bloque. Cada bloque negocia sus intereses. Si quieres el mundial, no necesitas convencer a las 211 federaciones miembro. Solo necesitas ganar la mayoría de votos del comité ejecutivo. Basta con convencer a 13 de los hombres más poderosos del fútbol. Así, el comité ejecutivo tenía el poder de distribuir el dinero de la FIFA a sus países para construir campos de fútbol, celebrar torneos, hacer programas juveniles y elegir el país donde se organizaría el torneo deportivo que paralizaría al planeta, la Copa del Mundo. En México, la visión del negocio había sido concretada por Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, quien para 1970 ya había logrado organizar una de las Copas del Mundo más exitosas y recordadas. Tan solo 3 años después, el Tigre ya era el jerarca de la empresa de medios de comunicación más importante de habla hispana, Televisa. Él no hacía una televisión para dignificar al mexicano. No hacía una televisión para sentirnos orgullosos del ser mexicano. Hacía una televisión para enajenar al mexicano, para sacarlo, lo que él dice, de su triste realidad, asumiendo que había una situación muy dura para las grandes mayorías en México porque las crisis económicas habían sido muy devastadoras. En México 70 creo que empieza a caerse el romanticismo, por lo menos por parte de las autoridades y los que manejan el fútbol, para pensar el fútbol como absoluta conveniencia, absoluto negocio, y entonces lo deportivo empieza a caer en pos del negocio. Es decir, en ese delicado equilibrio de administrar pasiones,
la administración fue ganando a la pasión. Entonces, hoy por hoy la administración ocupa un lugar mucho más grande y la pasión cada vez se la ahoga más. El tema es que esa empresa, Televisa, en realidad formaba parte del Estado mexicano. La doble condición de Televisa como monopolio privado y al mismo tiempo como empresa de control político, de control informativo y de control del entretenimiento de la sociedad mexicana, tenía que ver realmente con esa necesidad del régimen priista de tener una televisora fuerte, apalancada con todas las facilidades del gobierno y del Estado en turno. Y el fútbol se vuelve, desde 1970, uno de los instrumentos más importantes del régimen priista para acceder y llegarle a la juventud. En nuestro país, sobre todo en América Latina, Televisa fue preponderante. Muchos dirán es el lobo, lo odian, el maldito Televisa, pero en esa primera etapa, si no hubiera sido por el apoyo de la principal cadena hispanoamericana, hubiera sido más lento. Así como lo fue TV Bandeirantes y TV Globo en Brasil, pues acá para América Latina, Centroamérica, que eran países muy pobres, Televisa fue la piedra angular primero para el detonante de la televisión, para el detonante de la compra de derechos. En América Latina creo que Televisa fue el principal coloso. Después yo creo que Globo estaría un paso atrás y después aquí en Argentina lo que sería el grupo Clarín. Eran los tres grandes, Clarín sería con torneos y competencias, ¿no? Pero serían los tres grandes colosos. La característica central de Televisa era que no solo tenía derechos de transmisiones del fútbol, sino que además tenía un poder efectivo sobre la federación, ¿no? Y control sobre equipos. Esto le daba un poder excesivo. Entonces me parece que el papel de Emilio Azcárraga es trascendental, pero trascendental. Eso también se refleja por el hecho de que muchas personas vinculadas al emporio mediático que después fue Televisa ocuparon puestos importantísimos en la FIFA. No solo Azcárraga, sino Guillermo Cañedo, que fue presidente de la América, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y vicepresidente de la FIFA, nada más y nada menos. Desde luego, recientemente el poder de la televisora en la FIFA ha disminuido, pero no podríamos negar que el éxito comercial de la FIFA hoy en día estuvo articulado con lo que hoy es Televisa. Guillermo Cañedo fue muy poderoso. Fue de hecho de los 3 personajes más poderosos del planeta fútbol en su momento y era ejecutivo de Televisa. La fusión Guillermo Cañedo, Emilio Azcárraga Milmo, fútbol y gobierno priista se da en el 86. Ahí es donde cristaliza esa doble función que tiene Grupo Televisa de empresa del control del espectáculo y del deporte en México, ¿no? Es difícil estar en los dos lados distintos de la negociación, ¿no? Sin embargo, Televisa lograba estar allí. Y a su vez logró, a partir de esa condición de coloso latinoamericano, ser un gran aliado de la FIFA. Fue en términos de derechos de televisión, fue el mejor aliado que tuvo en su momento Joao Belange. Es muy importante entender que el fútbol que consumimos hoy es un espectáculo deportivo. Es decir, es un servicio de entretenimiento. El fútbol que vemos está hecho para ser consumido. Y a mí me parece que la familia Azcárraga fue de las primeras en México en identificar esa simbiosis entre medios de comunicación y fútbol. Televisa, a final de cuentas, fue la tropicalización del show business o del broadcast norteamericano. Prácticamente sus formatos informativos, de espectáculos, musicales, eran una copia, ¿no? No copiaban modelos europeos o incluso modelos como el brasileño, muy exitoso también en su propio país. Copiaban el modelo norteamericano. Y Havelange entiende perfectamente que a través de los mundiales de categorías restringidas podía irse abriendo camino y abriendo también el marco
de marketing y de venta de derechos televisivos de la Copa del Mundo y que los futbolistas de a poco se convirtieran también en estrellas planetarias. He visto imágenes del Mundial del 70, de las estrellas, incluso de Brasil, y mira que sea una selección que ha tenido estrellas, fue ese Brasil caminando por las calles de México sin que nadie los esté volteando a ver, ni por curiosidad. Ah, ese es Pelé, y a lo que sigue. Estaba esperando mi refresco, mi café. Nada más que eso. Es muy curioso lo que cambió el fútbol. Se convirtieron los deportistas, se convirtieron los futbolistas en criaturas conocidas en cada rincón. En los años 90, sobre todo cuando comenzó el desarrollo de la televisión de cable, ¿no? La televisión de pago se convirtió como en una especie de Papá Noel, de Santa Claus del fútbol moderno. Infló los dineros del fútbol porque comenzó a pagar todo desarrollo de una plataforma televisiva siempre usó al deporte, porque el deporte es la zanahoria principal, el deporte cruza todas las fronteras, géneros, religiones, la pelota es una enorme atractivo, una zanahoria perfecta, y entonces para cualquier desarrollo de una plataforma sirve muchísimo tener los derechos de esa pelota. Entonces en esa puja comercial comenzaron a pagar dineros a veces demenciales, pero ¿quién soy yo para decir que eran demenciales? Era en ese caso la ley de esa oferta y demanda, porque detrás de ese negocio del fútbol venían muchísimos otros negocios conexos, ¿no? Calculo que se rompió el molde en el Mundial del 94, justamente con los amos de la mercadotecnia, que era el Mundial de los Estados Unidos. Antes la manera de repartir los derechos era mucho menos complicada. Si eras una televisora mexicana, te tenías que dirigir a la OTI, a la Organización de Televisión Iberoamericana, y a ella le solicitaba los derechos y prácticamente llegabas a un acuerdo. Después todo cambió y tomó el control de la FIFA, y entonces se los vendía a la OTI y la OTI los revendía. Los países del mundo comenzaron a desesperadamente buscar conseguir prestigio a través de la Copa del Mundo, y la FIFA encontró formas de enfrentarlos entre sí. Los países candidatos gastaron millones de dólares en una serie de eventos de relaciones públicas para convencer a la FIFA. Así unos a otros trataban de superarse. Prometían nuevos estadios, infraestructuras, hoteles y lucrativas ofertas de televisión. El uso del deporte como una herramienta diplomática ha sido muy antigua. Podremos atarla incluso desde Berlín 36. O sea, no olvidemos que los Juegos Olímpicos de Berlín los organizó la Alemania nazi. Y desde luego el objetivo era prácticamente el mismo, dar una imagen positiva, una imagen de modernidad, una imagen de un país avanzado. En el caso de México es muy particular, porque estamos hablando de que fue el primer país del tercer mundo, el llamado tercer mundo, o los países en vías del desarrollo, diríamos hoy, en organizar un evento de tal magnitud. Además, con notable éxito, y además que se articuló con una concepción del deporte como un negocio mediático, ¿no? Vinculado profundamente a los medios de comunicación. João Havelange no llegó a Zúrich para administrar un deporte. Llegó para fundar un imperio. Havelange nació en Brasil, donde fue dueño de Cometa, la empresa de transporte, seguros de vida y venta de armas. También logró que Adidas financiara la dictadura de su amigo Juan Antonio Samaranch a la presidencia del Comité Olímpico, que durante la dictadura de Franco supo ser el otro rey del deporte. Juntos crearon un eje de poder absoluto que manejaba fortunas en la sombra, lejos de cualquier auditoría. Pero el dinero real llegó cuando Coca-Cola puso millones sobre la mesa. Los ejecutivos de Atlanta consideraron de alto riesgo la inversión e insistieron que Dassler y Nally encontraran a alguien que pudiera proteger sus intereses al interior de la FIFA y mantuvieran aceitada la maquinaria electoral de Havelange. La respuesta fue un burócrata suizo, joven y ambicioso, Joseph Blatter, quien se convertiría en el primer funcionario de desarrollo y el tercer presidente en la historia de la FIFA. Parte del paquete que viene Blatter en los años 80, llega como secretario general, había sido ejecutivo de empresas de relojes, luego su experiencia en el deporte suizo.
Y Blatter también llega con otra pauta de planeación. El secretario general detrás de Havelange era Joseph Blatter, que ahora Gianni Infantino acapara absolutamente todo en los sorteos mundialistas. En esa época, Havelange aparecía para dar el discurso y Blatter llevaba todo el sorteo. Sepp Blatter, que es el hombre que reemplaza a Joao Havelange, es por un lado la vuelta a Europa del poder de la FIFA, pero a su vez Sepp Blatter había sido la mano derecha de Havelange, con lo cual era una continuidad de Havelange. El poder del fútbol es un poder tremendo. Hay una frase tremenda de Blatter, para mí es la frase de la época de Havelange-Blatter, ¿no? Havelange decía una que también decía: yo dirijo algo así como un mundo que es un producto llamado fútbol, pero Blatter tiene una mayor todavía, que es una frase tremenda, porque si la piensas es absolutamente contradictorio y no la es al mismo tiempo. Dice: yo tengo que administrar pasiones. Si algo que es contradictorio es administrar una pasión. Si la pasión es del corazón, la administración es racional y él tiene que administrar pasiones. Esa frase a mí me quedó siempre grabada. ¿Cómo administras una pasión, no? América, especialmente América del Sur, yo no tengo problemas con las 10 asociaciones nacionales que van a sostenerme mañana para las elecciones. 10 votos naturalmente son bienvenidos, pero también América del Norte, el Caribe, todas las asociaciones de América Latina también me han prometido de votar para mí. Entonces, esta América, norte y sur, para mí sí es la base de mi campaña electoral, porque fueron los primeros a sostener mi candidatura. Primero, Joseph Blatter gana la presidencia en el 98 para gran sorpresa de Lennart Johansson, quien era su rival. Yo hablé muchas veces con Johansson y me decía: los votos están perfectamente hechos y yo iba a ser presidente de la FIFA. Pues sí, no contaba con la capacidad de operación política, vamos a decirlo en términos mexicanos, que tenía Blatter para ganársela. Pero después Blatter se iba a reelegir hasta cuando él quisiera. El plan de Blatter para perpetuarse en el poder fue astuto. Usar el dinero de la FIFA para comprar los votos de las naciones más pequeñas, islas en el Caribe o el Pacífico que nadie sabía ubicar en el mapa, pero cuyo voto valía lo mismo que el de cualquier otro miembro. Bajo la promesa del desarrollo del fútbol, les prometían estadios y escuelas, pero el dinero terminaba en cuentas privadas y pagando mansiones o las becas de los hijos de los directivos. Era un pacto de sangre. La FIFA enviaba los millones y a cambio esos países entregaban su lealtad eterna en las urnas a Blatter. The so-called Goal Project, which is a tailor-made project which will go directly to the roots of those national associations they really need. Cada torneo nuevo podía decirse que era para el desarrollo del fútbol, pero en esa inflación del calendario del fútbol, lo que hacía era generar nuevos contratos. Con los nuevos contratos generaban nuevos sobornos. Eso era también una consecuencia directa. El golpe más grande a la flamante presidencia de Blatter se produjo el 21 de mayo de 2001. Cuando el principal socio comercial de la FIFA, ISL, se declaró en bancarrota. ISL fue fundada por el dueño de Adidas a principios de la década de 1980 para vender derechos de la televisión junto a paquetes de publicidad. Está totalmente confirmado que él, junto con su ex yerno, que es el ex vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, hablamos de Ricardo Teixeira, recibieron un total de 11 millones de euros a cambio de favorecer a ISL. La empresa de marketing internacional ISL, International Sport and Leisure, obtuvo los derechos de retransmisión de varios mundiales y quebró en el 2001, dejando deudas por valor de $300 millones. ISL era un brazo comercial de la FIFA, creado con la alianza con Adidas, y a partir de allí se destapó un escándalo de corrupción, de sobornos, etcétera, que desnudó que detrás de la buena intención de la democratización del fútbol había también un enorme interés en enriquecerse los bolsillos propios. En 1996, Horst Dassler le había prometido a la FIFA $1.600 millones por los mundiales de 2002 y 2006, pero ISL se había quedado sin liquidez. Para salvar la cara, la FIFA denunció a sus propios socios de ISL por fraude y malversación. Fue un error de cálculo.
El fiscal Thomas Hilbrand armó un caso con documentos incautados en una redada en la sede de la FIFA en 2005 y comprobó que ISL había pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios deportivos a cambio de derechos de televisión y mercadotecnia. Se pueden ganar miles de millones y todas las empresas de marketing deportivo se pelean por ellos. Los quieren a como dé lugar. Sospechábamos que se estaban pagando sobornos y, por supuesto, había gente que lo sabía, empezando por los que soltaron el dinero. Los ejecutivos de ISL fueron llevados a juicio y reconocieron que habían recibido sobornos. Sin embargo, nadie fue a la cárcel. En 2008, los jueces absolvieron a la mayoría. Dassler había sobornado a Avalanche durante años a cambio de no ceder los derechos a nadie más. Fue el día en que el deporte más hermoso del mundo se convirtió oficialmente en el negocio más sucio. El problema es que mientras se le deje a manos privadas solamente el espectáculo del fútbol a nivel mundial, siempre va a haber este tipo de derivaciones en donde el fútbol se vuelve prácticamente un casino. Una empresa en donde lo importante no es jugar, lo importante es apostar y ganar dinero de ese juego. El 5 de agosto de 2010, el secretario general de la CONCACAF, Chuck Blazer, en traje azul oscuro y una corbata floreada de color rosa, fue escoltado a la Casa Blanca rusa, a orillas del río Moskva, a la sede del gobierno de la Federación Rusa. Acompañado por un intérprete, Blazer fue escoltado por una serie de ministros de gabinete a la oficina de Vladimir Putin, quien le dijo: ¿sabes? Te pareces a Karl Marx. A Chuck Blazer le gustaba ser reconocido por haber creado la Copa Oro, el torneo estrella de la CONCACAF. El campeonato había sido llevado a Estados Unidos, donde los ingresos eran máximos por la cantidad de latinos, especialmente mexicanos, que viven en el país. Pero ese día, Putin buscaba el voto de Blazer para que Rusia fuera la sede de la Copa del Mundo. Y el FIFA Gate comenzó a partir de allí. Comenzó en Estados Unidos, fue desarrollado e impulsado por Estados Unidos, por el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Bueno, un ciudadano estadounidense que estaba justo en esa posición, como el Chuck Blazer, manejando prácticamente él la CONCACAF y estos torneos, siendo él el cerebro del desarrollo de casi todos esos torneos, entonces, y encima teniendo una vida excesivamente ostentosa. Él ya se veía en sus redes sociales disfrazado de lo que fuere y pasándola muy bien, comiendo en lugares lujosos, haciendo viajes lujosos. Claro, era muy fácil comprobar que ese nivel de vida no coincidía con su rendición de impuestos. Entonces el FBI le golpeó la puerta, no tuvo más que mostrarle las hojas de sus rendiciones de cuenta y sus gastos y decirle: señor, hable o irá preso durante toda la vida. Con lo cual fue, como dice el buen amigo Ken Bensinger en su libro Tarjeta Roja, dudó apenas un minuto en decir que sí. Yo creo que la investigación nace, y fíjate que nace con un topo, que es un topo norteamericano. O sea, el primero que le pone, no es casual, el primero que le pone el micrófono para que capte a los demás es a Chuck Blazer, que ha fallecido, que era el representante de la Federación de los Estados Unidos. Chuck Blazer confesó a un juez estadounidense que él y otros dirigentes aceptaron dinero a cambio de votar por Francia como sede de la Copa del Mundo en 1998 y Sudáfrica en 2010. Blazer también confirmó haber aceptado sobornos por los derechos de las Copas Oro que se celebran en América desde 1996 hasta 2003. Todas estas informaciones aparecen en la transcripción divulgada el miércoles de la audiencia de 2013 en la que Blazer aceptó declararse culpable de crimen organizado y otros cargos. Entonces se convirtió en el principal informador del FBI sobre los trapos sucios dentro del organismo rector del fútbol mundial. La noche previa a esa votación de fines de 2010, que además rompieron las reglas porque solamente tocaba entregarse una sede mundialista y dijeron: van dos de una vez. La noche previa yo hablaba con dirigentes de alta posición, tanto de Inglaterra como Estados Unidos, y me garantizaban que tenían los votos.
En el caso de Inglaterra, yo tenía otras fuentes que me decían que podía estar peleado, pero a mí no me daba a entender que Rusia se las ganara. Había sedes muy interesantes de Europa. En el caso de Estados Unidos, por vueltas que yo le daba los números, yo decía, Estados Unidos va a ganar incluso en la primera ronda. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Sí, no, yo no sabía que se habían reunido en el Palacio del Eliseo Nicolás Sarkozy con Michel Platini y el príncipe heredero al trono catarí, que ahora es el emir de Qatar también, y que se habían hecho ciertos acuerdos. Michel Platini mismo lo reconoció. Y Sunil Gulati de Estados Unidos estaba convencido que tenía el voto, por ejemplo, de Platini, por decirte un dato específico, ¿no? Yo no contaba con que en el afán catarí por quedarse con los votos iban a ofrecer erigir oleoductos y tantas facetas más. Y finalmente se lo quedaron Rusia y Qatar. Entonces, ¿por qué se investigó tanto el FIFA Gate? ¿Por qué saltó? Saltó porque hubo un gran error que cometió la dirigencia latinoamericana, especialmente en la elección de 2010 de la sede de los mundiales 2018 y 2022. Yo estuve en Zúrich cuando se decidió 2 mundiales seguidos, cosa que nunca antes la FIFA había hecho, decidir 2 mundiales, la sede de 2 mundiales seguidos, y eso fue en 2010, y ahí se cometió el error de ir mucho más allá de lo que inclusive las grandes autoridades de FIFA recomendaban. O sea, era tal el volumen de negocio que decían, no, paren porque esto no va a terminar bien, porque en realidad lo que pasó es que especialmente al apuntar el Mundial 2022 a Qatar, quedó atrás Estados Unidos. Es decir, esa elección, en realidad el mundo del fútbol lo pensaba como una elección que 2018 para Inglaterra, 2022 para Estados Unidos, el eje A. Termina pasando 2018 para Rusia, todo lo contrario, y 2022 para Qatar, es decir, el eje casi opuesto. Entonces, Estados Unidos se vio muy dañado ante esa situación, eso llegó a niveles más altos de la política, y entonces se decide a partir de ahí investigar qué pasó. Los gringos lo único que no quieren justicia, lo que quieren es dinero y quieren negocio. Eso está más que claro en todos los aspectos de la vida, en el deporte, en la política, en donde lo quieras poner. Cuando se había pactado prácticamente, se había pactado que tuvieran el mundial que van a jugar ahora, lo iban a tener en el 2018. Estaba prácticamente pactado, apalabrado. Yo tuve acceso a videos ya de anunciando las sedes y ya tenían preparado todo cuando iba a ser el sorteo, pero lo que nunca pensaron es que Rusia y Qatar ya habían sobornado a los que ellos habían sobornado. Y a partir de ese momento, los estadounidenses empiezan a investigar a la FIFA por el lado, digamos que del dinero. Sabemos que si a una institución la quieres como investigar a fondo, te tienes que ir a las finanzas, y las finanzas tienden a ser el punto débil de muchas instituciones, ¿no? En este caso se destapó, entre comillas, el FIFA Gate, corrupción, lavado de dinero y demás acusaciones. Y en ese momento, solamente uno de los candidatos a la presidencia de la FIFA hablaron de revisar las candidaturas de Rusia y de Qatar, que habían ganado la Copa del Mundo en la votación de 2010. Era el príncipe Ali de Jordania. En el caso de Gianni Infantino, que había sido el viejo aprendiz de Michel Platini en la UEFA y luego lo traicionó, en el caso de Gianni Infantino, él dijo de inmediato, no se van a revisar las sedes entregadas con anterioridad, pero ya somos diferentes, ya cambiamos, porque por el bien del fútbol, porque nosotros, los derechos humanos, la paz mundial, la armonía, como Miss Universo recibiendo el trofeo. La realidad es que fue un continuismo, pero con otra cara. Bueno, la corrupción tal vez ya no sea como era antes, no es de la época de Al Capone, no es de la época de Avalanche, pero lo primero que hizo Infantino apenas asumió en la FIFA fue cambiar todas las comisiones que tenían que ver con la investigación y con la ética, ¿no? Es decir, todas las comisiones que tenían que investigarlo, a él lo sacó a todos. Pese a que el trabajo de esas comisiones había provocado la caída de Blatter.
Es decir, que podía ser de alguna manera una gente en la que podía él tener alguna confianza sobre su honestidad. Tiene que ver con esto, con que el negocio ya se va comiendo lo deportivo, se va comiendo algunas lógicas deportivas. Y ya no interesa mucho más lo deportivo. Se juega, por ejemplo, con 40 grados de calor en cualquier momento. Le damos 5 mundiales seguidos juveniles a Qatar, 5 mundiales seguidos, porque Infantino, o casualidad, vive en Qatar. Entonces le damos 5 mundiales a Qatar. Es decir, esto empieza a pasar. No importa, por ejemplo, el tema de derechos humanos, no importa más. Implementamos supercopas y copas en países donde la mujer no tiene lugar, donde es ignorada y es hasta ultrajada y no importa. Pues al fútbol empezó a no importarle más nada. No le importa nada. Es decir, lo que importa es cuánto dinero hay. Tanto, vamos para ahí. Y Estados Unidos quedó tan dolido que el FIFA Gate solo pudo ser por detectar lavado de dinero en el sistema de banca de Estados Unidos a través de la fiscal Loretta Lynch, fue la que lo encabezó todo esto, para llevar a cabo toda esta investigación y terminar con una parte del aparato de la FIFA procesado, arrestado o lo que tú me digas. Pero no pudieron procesarlos por algo más, y te digo la razón. Que la FIFA tiene todos los derechos y ninguna obligación. Tenían responsabilidades de gran peso en todos los niveles, desde construir canchas de fútbol para niños en países en vías de desarrollo hasta organizar la Copa del Mundo. Se esperaba que hicieran valer las reglas que mantienen la honestidad en el deporte y que protegieran la integridad del juego. Pero en lugar de eso, corrompieron el negocio del fútbol mundial para beneficiar sus propios intereses y enriquecerse. Este Departamento de Justicia está decidido a ponerle fin a estas prácticas. Los corruptos se quejan hasta que ya no les tocó la tajada que les correspondía, cuando les bajan la cuota, cuando ese negocio que ellos los tenían como nicho, ya no se lo pueden dar a su compadre, sino alguien decide dárselo al otro compadre y entonces empiezan los chivos expiatorios, empiezan a filtrarte información y se empieza a salir todo el estiércol que se mantiene tapadito mientras no hay líos y los sobres llegan y las cuentas bancarias siempre. Sabemos que cuando la corrupción es pública es más fácil de investigar. La corrupción privada, inclusive hasta no era tipificada como delito en Suiza en su momento, ¿no? Entonces, si no había un privado perjudicado denunciando el eventual delito, era mucho más difícil. Y lo que se armó allí fue una especie de corporación. Los italianos tienen, cuando se creó allí la mafia y las organizaciones mafiosas, tenían esa famosa ley de la omertà, ¿no? El silencio. Y bueno, era pertenecer al club. Luego otra cosa que tiene la FIFA es que la FIFA nos vende el sueño de que el fútbol es una fiesta, de que no importa lo que pase con tal de que esa fiesta llegue a ti. O sea, siempre se celebra como un honor el recibir al Mundial. Pero lo que no se sabe es que la FIFA pide mucha infraestructura, la FIFA pide que los gobiernos inviertan capital público, ¿no? Para mejorar espacios, entre comillas, para preparar todo, que aparte les dé tarifas especiales a ellos, que no paguen impuestos, y todo este tipo de cosas que les permite a la FIFA llevarse la mayor cantidad de dinero posible. Es un estado per se la FIFA. Lo que pasa es que la FIFA es muy clara. El que quiera tener un evento, no le mienten a nadie, y aquí es muy importante decirlo. Muchos dicen, es que la FIFA no engaña a nadie. Desde que está la candidatura mundialista, los países firman el cuaderno de obligaciones. Y entre esas obligaciones está lo de los impuestos, está lo del perímetro de los estadios y las marcas que pueden aparecer ahí, está lo de los hoteles que van a controlar ellos. Todo eso ya está escrito. Ahora, ¿quién juzga a Avalanche y a Blatter cuando se equivocan? Cuando hacen lo que hacen. Cuando hacen lo que hacen, que digitan y dicen, vos ganas acá, vos perdés allá, te damos la clasificación o te damos esto. ¿Quién los juzga a ellos? Ellos son los dueños de Ellos son los dueños de la pelota, aparentemente. Uno es waterpolista,
nunca jugó al fútbol, y el otro es un gordo que nunca se puso un pantaloncito corto. Yo creo que es una especie de una familia con G, familia del fútbol que intenta controlar todo lo posible, todo lo que ocurra alrededor del fútbol y hacer el mayor negocio posible con eso, colocando como interés hacia afuera, explicándolo como que le hacen un bien a la humanidad, como que es algo trascendente para la humanidad. Pero de fondo no deja de ser 211 personas junto con un presidente que se reúnen a buscar la mayor manera de hacer negocios y que favorecer a todos y manejar los símbolos de ese negocio. O sea, hacerle entender a la gente que están defendiendo los intereses de ellos, cuando en realidad son los propios los que defienden, los propios y de su grupo cercano de acción. Eso sería la FIFA. Porque paradójicamente solo dirigentes de Latinoamérica fueron los que cayeron presos, ¿no? Por un lado tiene un sentido el que sean dirigentes latinoamericanos, especialmente porque lo que se investigó centralmente fue CONCACAF y CONMEBOL. Entonces tiene una lógica, allí no hay dirigentes europeos. Pero los investigadores del caso te dicen, si esa misma investigación se hacía en la UEFA, ¿crees acaso que nos encontraban pagos de sobornos? Los estamentos de la FIFA están hechos para no tener que rendirse cuentas más que con ellos mismos. Aunque digan que con el fútbol y el aficionado suena muy bonito. No hay rendición de cuentas, solamente pudieron detenerlos o procesarlos por ese lavado de dinero, blanqueo de capitales en el sistema bancario estadounidense, o en el caso de Blatter y Platini, que ya fue rascándole por un pago de 2 millones que decían que no entendían de qué había sido y que decían los dos que fue cuando Platini fue asesor de Blatter. De hecho, yo los vi juntos muchas veces, ya luego fueron enemigos. El testigo estrella del juicio en Nueva York por los escándalos de la corrupción de la FIFA fue Alejandro Bursaco, el empresario argentino que inculpó a una decena de ejecutivos y directivos del fútbol de toda América tras su extradición a Estados Unidos en 2015. Sí, Alejandro Bursaco era un hombre de una clase media acomodada argentina que trabajaba en el sector de los bancos y por ese trabajo con el sector de los bancos comenzó a vincularse con el negocio de la pelota, comenzó a vincularse especialmente con la firma Torneos y Competencias, TIC, y a partir de ese vínculo con esa firma comenzó a vincularse con Julio Grondona. Julio Grondona fue el presidente eterno, histórico aquí en la Asociación de Fútbol Argentino, estuvo 35 años como presidente de la federación, imagínate toda una vida, desfilaron papas, presidentes de mi país, desfiló y él seguía allí firme en su asiento. Un hombre que sabía manejar el poder. Durante el juicio, Bursaco relató cómo Torneos, junto con el gigante de medios Televisa y la cadena de televisión brasileña TV Globo, habían pagado $15 millones en sobornos a un alto funcionario de la FIFA a cambio de derechos de televisión para las Copas del Mundo de 2026 y 2030. Yo conocí muy bien a Alejandro Bursaco, tuve la oportunidad de platicar e incluso echar tequilas con él en algunas ocasiones. El tema, y como te lo dicen algunos políticos, el tema de hacer trampa es no dejar rastro. Y a todo mundo le extrañaba, bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué no aparece? Aparecía TV Globo, aparecía TV Bandeirantes, aparecía Torneos y Competencias, aparecían las grandes televisiones de Sudamérica. Y curiosamente no aparecía nunca Televisa. Y Alejandro Bursaco declara en Estados Unidos y prácticamente boquea. Emilio Azcárraga Jan, yo creo que en su vida hubiera imaginado haber sido investigado por este asunto, porque estaban acostumbrados a eso, era el sello de la casa desde la época de El Tigre Azcárraga. El tema es que aquí había un interés hegemónico muy fuerte, que es el de Estados Unidos, y que estaban molestos por lo que pasó en la FIFA. Al final se da una venta, sobreventa y reventa de esos derechos a diferentes niveles que permite que en cierta forma en esta idea de democratizar entre comillas y hacer que el deporte y que el fútbol y que la fiesta del mundial llegue a todos los hogares, en realidad todos las televisoras están llevando sus tajadas, ¿no? Aquí lo que les importa al final no es que veas o no el fútbol,
sino en cuánto pueden vender el derecho de que veas o no el fútbol. En 2023, 5 años y $95 millones después, Televisa dio por terminado uno de sus episodios más oscuros. Un juez en la Corte del Distrito Sur de Nueva York desestimó una demanda colectiva que un grupo de accionistas inició en contra de la televisora en 2018. La decisión del juez llegó después de que la empresa acordara pagar $95 millones a los afectados a cambio de que renunciaran a sus reclamaciones. Esta estrategia liberó a Televisa de un posible fallo sobre si violó o no la ley de valores de Estados Unidos. Los derechos de los mundiales que cuestan millones y millones de dólares, si le sumas los de México, los de Centroamérica y los de Sudamérica, eran negociados no directamente por Televisa, por una empresa que se llama Montigui. La empresa a través de la cual se triangularon los fondos de pago de sobornos de Televisa en la CONCACAF para tener los derechos exclusivos del Mundial de Qatar, si no me equivoco, se llamaba Montigui, el Monte del Tigre. Era una filial de Televisa. Que está en Suiza y que son 2 cuadritos, una oficina con una secretaria y nada más. Y de repente esa empresa pagaba millones por los derechos de televisión. ¿Y cómo los triangulaban? Pues llegó ahí, aparece la figura de Alejandro Bursaco. Como sucede con los negocios y las mafias, empiezan a triangular. A medida que empieces a difuminar el dinero y no sepas de dónde viene el origen, pues es más difícil es detectarlo. ¿Qué significa eso? Que la empresa fue creada desde la época del papá de Emilio Azcárraga mismo, el Tigre. ¿Qué quiere decir eso? Que desde esa época, Grupo Televisa y otras grandes televisoras, incluyendo las brasileñas, y otras que están inmiscuidas en el escándalo del FIFAgate, sabían perfectamente y hacían esto de pagar sobornos para quedarse con los derechos de transmisión del fútbol, porque para ellos eso es lo que les importa del fútbol. Sacar el mayor jugo publicitario posible del espectáculo tan popular que es el fútbol. Y lo que le llama la atención a las autoridades, y es donde empiezan a ligar más allá de la declaración de Bursaco, que fue muy importante, es cuando estos cerca de 200 o 300 accionistas minoritarios que se juntan y que demandan a Televisa, se les hace muy extraño que Televisa dice, no, ya no sigas con el juicio, mira, vamos a pararle y te doy 90 millones, más de 90, no sé si 90, 92 millones de dólares, te lo doy y ya, calladito y cooperando. Bueno, esas investigaciones curiosamente quedaron en casi la nada y es más, ahora después de una orden del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los fiscales recibieron la orden de ya no continuar con esas investigaciones, justo paradójicamente cuando esas investigaciones alcanzaban a ejecutivos de la televisión. Y estamos hablando de la cadena Fox especialmente. Claro, esa cadena Fox es estadounidense. ¿Qué tuvo que hacer Emilio? Separarse, porque si era la figura preponderante como el CEO de Televisa, como lo que era, y en este juicio del FIFAgate llegaras a ser considerado culpable, él como CEO de la empresa que cotiza en la bolsa, a las acciones las matas. Si él lo separas, pues las leyes automáticamente dicen, ¿a quién seguimos? ¿A él que ya se separó o a la empresa? ¿Tuvo él influencia directa? No tuvo influencia directa. En 2024, el apellido que dominó las pantallas de México por décadas perdió su trono. Emilio Azcárraga dejó la presidencia de Grupo Televisa bajo la sombra de la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por la trama del FIFAgate. Lo que comenzó en 2021 como una fusión estratégica con Univisión para sobrevivir, se convirtió en una operación de emergencia para blindar el negocio y fragmentar al imperio.
Los activos se separaron en una nueva entidad, Olamani, del cual Azcárraga era el director general. Y entonces la salida de Emilio era también para buscar un acuerdo. En Estados Unidos especulan que será de tres dígitos el acuerdo al que llegue Emilio Azcárraga para que ya se acabe lo del FIFA Gate. Pero el golpe final llegó en 2025, cuando Azcárraga concretó lo impensable: la venta de las Águilas del América a General Atlantic. La joya de la corona, el símbolo del poder absoluto del tigre Azcárraga Milmo, dejaba de pertenecer a la familia para salvar los restos de un emporio cercado por la ley. Prácticamente fue un préstamo. A ver, necesito liquidez para la tele o para el estadio, para lo que tú digas, pero necesito más liquidez. Televisa no tenía liquidez. Y consigue este fondo y dice, bueno, cómprame el 49. Y el cómprame es porque tienes el poder de la recompra. Cuando quiera Televisa, aquí ya me recuperé, ya pasó el mundial, ya tengo más lanita, te recompro tus, dámelas y a lo mejor las vuelvo a vender, porque esto de vender y masificar o tener socios diversos, sí, pero en otras condiciones y en otros precios. Ese ha sido el gran problema de que el fútbol, que es un gran deporte y es un deporte muy noble, haya sido manoseado y tergiversado por intereses político-empresariales en México. Ahora los que reciben los cheques son otros. Cuando ves lo que hace Infantino, que le entrega un premio de la paz a Donald Trump, no puedo decirte que la corrupción terminó. Yo te tendría que decir aumentó. Nada más cambian de chequera y lo hacen de manera diferente. Pero cuando veo eso que hace Infantino, el cómo están cada vez explotando todo eso, yo no puedo hablar. A mí me tocó preguntarle, por ejemplo, a Infantino durante el Mundial 2019 femenino en Francia. Hubo una conferencia de prensa donde le pregunté al pensando en el Mundial de Qatar por qué, si hubo un FIFA Gate en 2015, la FIFA le seguía vendiendo derechos a las empresas involucradas. Porque deben estar prohibidas, canceladas, justamente. Tienen sentencia judicial estas empresas. Y la FIFA le sigue dando los derechos. Yo creo que ya van aprendiendo. Es tampoco el rango de ataque que tienen o el rango de vulnerabilidad que tienen, que van aprendiendo cómo estar blindados. A muchos les sorprendió la cercanía de Infantino en los últimos años con Trump. Fue la misma cercanía que tuvo Gianni Infantino con Vladimir Putin para 2018. Fue la misma cercanía que tuvo Gianni Infantino con Tamim, el emir de Qatar. No es algo nuevo. Lo que pasa es que teniéndolo geográficamente tan cerca y con lo que puede llegar a despertar y polarizar el personaje de Donald Trump. Pero ha sido idéntico. Es decir, claramente se le debía a Estados Unidos un mundial, una cuestión geopolítica y una cuestión de deuda del fútbol por lo que había pasado en esa votación de 2010. Mientras a Estados Unidos le convenga tener ese control y tenga ahorita como los beneficios del mundial y de la FIFA, pues no va a haber ninguna consecuencia. Las consecuencias vendrán en un futuro cuando a Estados Unidos ya no le convenga o cuando la FIFA quiera tener cierta dependencia de Estados Unidos. Entonces es cuando dirán, bueno, aquí tengo esto archivado y vamos a continuar el juicio. A mí no me asustó nunca que el fútbol fuera un negocio porque el fútbol forma parte del mundo. Yo siempre adhería a una frase que encontré que no era aplicada al fútbol exactamente, sino a los deportes, pero que decía algo así como que el fútbol es demasiado negocio para ser solo un deporte, pero que también es demasiado deporte para ser solo un negocio.